Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son ya las 8:08 de la mañana. Fernando Carballo y Mávila Huertas estamos listos para acompañarlos en las próximas 2 horas y hay varios temas importantes que abordar el día de hoy. Como no, uno de ellos es el tema de la inseguridad. Y en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de la espera que angustia sobre la nueva estrategia o que se pronuncie el ministro del Interior, el nuevo ministro del Interior al respecto, surgen propuestas también interesantes. Se pasa de la crítica o del lamento a la acción. Y sobre eso vamos a empezar conversando con nuestros invitados esta mañana aquí en el programa. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos escuchan por radio, nos miran por televisión y nos siguen por redes sociales. Has focalizado un tema de la mayor importancia. Es muy doloroso saber que hay extorsionadores que han obligado a algunos colegios, en particular en Los Olivos, a no dar clases. Y cuando han recurrido a clases virtuales vía digital, han logrado entrar, Mávila, a la comunicación entre maestros y familias con alumnos para amenazarlos de que no hagan clases por vía digital tampoco. Es decir, acá hay un desprecio a los deberes sagrados de la sociedad de formar a nuestros niños. Estamos ante una criminalidad que se muestra en su verdadero rostro de crueldad sin límites, al margen del uso naturalmente de las balas y de la muerte, con actitudes como esta. Y por eso es una muy buena noticia que 5 partidos hayan elaborado un proyecto de acción contra la inseguridad ciudadana y contra la criminalidad. Estos 5 partidos, ya lo has sugerido tú, son el Partido Popular Cristiano, el APRA, Avanza País, Fuerza Moderna, Unidad y Paz. Este documento cuenta también con el respaldo de Fuerza Popular. Y hemos invitado por eso a uno de los promotores de las reuniones, que imagino largas y complejas, que han permitido la redacción de este documento, el señor Juan Villarán, quien tiene experiencia en el Estado porque ha sido asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, al mismo tiempo que funcionario en el Ministerio de Justicia y sobre todo, para lo que nos concierne, del INPE, puesto que el tema carcelario es uno de los temas que ustedes abordan. Señor Villarán, muy buenos días, bienvenido a RPP. Con mucho gusto, señor Carvalho, señora Huerta. Muy buenos días. ¿Qué tal? Cuéntenos, por favor, cómo surgió esta iniciativa, porque además de este documento, el hecho de que 5 partidos, algunos con representación parlamentaria, otros no, se hayan puesto de acuerdo sobre un tema tan sensible, es muy relevante. No es de un momento al otro. Nosotros hemos venido trabajando esto aproximadamente 2 meses en profundidad, porque si bien el país está sobrediagnosticado, había que ver punto por punto ese diagnóstico para darle solución. Y lo importante de esto no se trata de alianzas políticas ni nada, se trata de que por fin los partidos políticos, con el concurso de sus técnicos, nos hemos podido unir en darle soluciones. Donde hay discrepancias hemos tratado de minimizarlas y sobre todo donde hay puntos comunes los hemos recogido en ese documento que se está enviando a la Presidenta de la República, al Presidente del Congreso, a la Fiscal de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero que es un muy buen documento y sobre todo, como usted dice, de consenso, que es lo que falta en este país a veces, ¿no? Es interesante el documento porque empieza visibilizando una situación sobre la que se habla mucho, pero y aunque usted ha dicho que la situación está sobrediagnosticada, es bueno aterrizar algunos temas, ¿no? Y ustedes definen, por ejemplo, al inicio del documento 2 grandes tipos de criminalidad. La predatoria, y hablamos ahí de extorsiones, robos, el gota a gota, en fin, y la que está vinculada a economías ilegales. El narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de terrenos, incluso aquí podríamos añadir la trata de personas. Pero es interesante porque ambos tipos de criminalidad requerirían también estrategias de pronto complementarias, pero específicas para cada uno de estos casos. Destacan, por ejemplo, que el crimen organizado vinculado a esto, segundo las economías ilegales, capta cuando menos a 1,5 millones de peruanos, directa e indirectamente para procesos productivos de comercialización. Es decir, la economía ilegal en el Perú está dando empleo a los peruanos, en medio de una situación de creciente informalidad, ¿no? Donde el trabajo, los puestos de calidad escasean, se convierte en una suerte de refugio, sobre todo para una población que es blanco fácil de esto, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Ahí hay una arista sumamente importante que se puede incorporar a través de una política pública. ¿Cuál
es la respuesta que para ustedes merece esta situación? Que no va directamente de la mano con armar a la policía, con dotarla de más patrulleros, sino acaso con una estrategia más sofisticada y que va a requerir una transformación mayor. Mire, el diagnóstico, usted lo ha dicho perfectamente bien, ha visto lo que nosotros hemos hecho y no me voy a expresar más sobre eso porque es una realidad. La diferencia está que, por ejemplo, cuando se peleó contra la subversión, el Estado contó con el apoyo de la población, pero como usted bien lo ha dicho, en este momento personas que necesitan subsistir es 1,5 millones a 2 millones de personas porque hay que incluir el narcotráfico también. Hay muchas familias que viven del narcotráfico o de la siembra de la coca, que es aprovechada. En los dos casos el tema es aprovechado por las mafias del crimen organizado. Entonces no es esta población que tiene que subsistir, es una población a la que hay que darle una solución, no se puede barrer simplemente con ellos y decir que todos son criminales en absoluto. Lo que hay que hacer, en este caso en particular, es cuando se da la ley contra el crimen organizado, lo que se ha omitido es la característica principal del crimen organizado, es aquel que controla cadenas de valor de mercado ilícito. Aquellos mercados en que ahuyentan a la competencia, y si es que hay competencia, se agarran a balazos, se asesinan, etcétera. El sicariato, la extorsión es producto de todo eso. Entonces, con esta población, lo que hay que darle es viabilidad. Por ejemplo, con los reinfos, eso tiene que acabar de una vez, darle una ley MAPE que les permita formalizarse en una forma efectiva. Los partidos que han elaborado este documento coinciden en que, de cara, digamos, al próximo proceso electoral, al recambio que va a haber en nuestras autoridades, impulsarían todos los aquí firmantes finalmente ponerle un alto al reinfo y diseñar una estrategia que pueda ser eficiente para desterrar la minería ilegal en el país. ¿Y en qué consistiría? Pero definitivamente que sí. El primer punto va a ser separar la paja del trigo. O sea, es importante identificar con inteligencia, etcétera, a los jefes, subjefes y demás personas que se aprovechan de esta población para sus propios fines, que ya va haciendo una economía ilegal de 14.000 millones de dólares. El 6% del PBI está metido en esto. Es una cosa increíble. Con eso compran todo. Compran autoridades, compran leyes, compran normas, etcétera. Entonces, identifiquemos a las personas que son realmente responsables, veamos una ley de formalización a través del MAPE, ¿no es cierto? O sea, todos aquellos que no son ilegales, sino que de alguna manera se quieren formalizar y les ponen trabas. Ambas cosas. Identificar a los jefes que están motivando toda esta delincuencia de crimen organizado, a esos jefes sí realmente ponerlos en condiciones sumamente severas. Si se les da cadena perpetua entre las tipificaciones que existen penalmente, bueno, si digamos el tema de la minería ilegal, etcétera, pueda tener 4 o 5 años, si eres jefe, subjefe, etcétera, bueno, se le pone un agravante especial en la ley, entre tanto y esos que tengan cadena perpetua y efectiva. De esa manera se va a liberar a esta población de ese yugo que los mantiene, digamos, extorsionados prácticamente, y en vez de eso, esa gente sí se va presa y los demás se formalizan. El compromiso está firmado y sellado por estos partidos políticos, Fuerza Popular efectivamente lo respalda, y nosotros creemos que más partidos se van a unir en este esfuerzo. Señor Villarán, permítanos ir a una pausa que dará motivo a que escuchemos a los anunciantes de RPP, después de la cual retomamos nuestra conversación con usted a propósito de este documento Política de Seguridad y Lucha contra la Criminalidad, que nos ha hecho amablemente conocer y que es fruto de trabajos, por lo que dice, de largo plazo, hecho por 5 partidos y que cuenta con el respaldo de un 6º, que es Fuerza Popular. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con el señor Juan Villarán, miembro de PPC, pero que está aquí en tanto que portavoz de los 5 partidos que se han reunido durante semanas y meses para producir este documento, que es un plan integral por la seguridad ciudadana. A la pausa vamos, Mabela. Hacemos una pausa, 8:17, y regresamos en Ampliación de Noticias. Siempre bien informados con RPP. Por la mañana. A las 6, inicia tu día con la compañía de la rotativa del aire y las noticias del Perú y el mundo. A las 8, las entrevistas de los temas más importantes del país están en Ampliación de Noticias. De 10 a 1 de la tarde, la dosis perfecta de información y entretenimiento llega con Encendidos. Amigos de RPP, la voz de todo el Perú, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fútbol como Cancha. Aquí hay fútbol con harta pasión. Lo demás
repetición. Siempre bien informados con RPP. Por la tarde. A la 1, actualizamos la información del día en la rotativa del aire, edición tarde. Toda la pasión del deporte rey está a las 2:30 de la tarde en Fútbol como cancha. A las 4, el humor, las mejores imitaciones y ocurrencias llegan con Los Chistosos. A las 5 de la tarde, en Economía para Todos, te presentamos el análisis de la coyuntura económica del país. Y a las 6 de la tarde, regresa a casa bien informado y entretenido con Conexión. Informados con RPP. Por la noche. A las 7, el mejor análisis de los temas que hacen noticia están en Las Cosas Como Son. A las 8, el resumen informativo de los sucesos más importantes del día están en Las Noticias. Son las 8:20, estamos conversando con el señor Juan Villarán, que ha venido en calidad de portavoz, en buena cuenta, de los 5 partidos que han elaborado en el curso de algunos meses un plan de acción integral por la seguridad ciudadana. El texto comienza con una frase y un inicio severo, que es un diagnóstico según el cual la situación de la criminalidad pone en riesgo la viabilidad de nuestra república. Y estamos ante esa afirmación dura, que me parece que es la primera vez que se formula en esos términos. Y hay una propuesta central, que es la creación de un comando unificado que, bajo la acción de la jefa del Estado, coordine a las autoridades concernidas, a todas las autoridades concernidas. Ese es el punto institucional de fondo. Pero hay una serie de puntos de detalle, y yo quisiera mencionarles 2 o 3 para ver si nos puede dar datos. En primer lugar, la construcción de cárceles. Ustedes hablan de una megacárcel para 20.000 personas. En segundo lugar, delincuentes. En segundo lugar, expulsión de criminales extranjeros. ¿Cómo hacemos con Venezuela? País con el que no tenemos relaciones diplomáticas. Y luego también se habla de una reforma y modernización del Ministerio Público, que a la luz de algunas revelaciones de ayer se vuelve más de actualidad que nunca. Pero son instituciones constitucionalmente autónomas. ¿Cómo se debe proceder en lo que se trata en realidad de una reforma integral de nuestro sistema judicial? Bueno, el primer punto, ya la conducción de este sistema, ¿quién lo va a conducir? Nosotros tenemos la ley 27933, que es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Se dio el año 2003. Lamentablemente no ha funcionado. Todos sabemos que el tema de la seguridad no ha mejorado, ha empeorado. Hemos analizado este punto y consideramos que la forma en la que actualmente está conceptuado es con demasiada gente que no es experta en el tema, gente que viene, o sea, todos los ministerios, diferentes organizaciones públicas, en fin, un cúmulo de personas que van, conversan, hablan, pero no producen nada realmente eficaz. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo son 3 círculos. El primer círculo, como es en todas partes del mundo, el tema de la seguridad, que ya no es efectivamente ciudadana, es nacional el problema, es reducirlo a un círculo operativo liderado por el presidente de la República, el primer ministro, los 3 comandantes generales de las Fuerzas Armadas, el director general de la Policía Nacional, el jefe del INPE y el jefe del organismo de inteligencia. Ellos son realmente las personas que tienen que ver con las propuestas. ¿Se considera aquí a la Fiscalía y al Poder Judicial? Sí, sí se considera. Se considera como un segundo círculo
de acompañamiento. Y va un poco a la tercera pregunta que me hizo. O sea, no se trata de que se estén peleando entre la policía y la fiscalía, etcétera. Se trata de empujar todos el coche hacia el mismo lado. Entonces, si nosotros los partidos políticos nos hemos podido unir por el Perú en estos temas, ¿por qué no se pueden unir la fiscalía y por qué no se puede unir la policía? Porque uno tiene la conducción de la investigación y el otro tiene la investigación. Bueno, que se unan, pues, que se unan. Y para eso se necesita un liderazgo. En ese segundo círculo estarían el presidente del Poder Judicial, el presidente del Congreso, porque también hay que acompañar legislativamente en muchos casos, y la fiscal de la Nación, a requerimiento del primer círculo. Ahí que se pongan de acuerdo bajo un liderazgo técnico, un liderazgo eficaz. Luego vienen otros órganos cuando sean requeridos. Eso es lo que hay que reformar en esta ley. Por ejemplo, hubieron los incendios en el norte. Se llama el INDECI. Se llama el INDECI, se llama la FAP y se ve cómo se resuelve. Pero no tienen que estar el INDECI permanentemente en el Comité Supremo de Seguridad Nacional para estar viendo el día a día de lo que se necesita hacer, legislar y acompañar en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Esas eran dos preguntas que me hicieron. La tercera sobre las cárceles, ¿verdad? Sí, importantísimo. Okay. Bueno, en las cárceles no entra un alfiler más. ¿Ya? Tenemos 100.000 presos, a grosso modo, 4.000 de ellos son venezolanos. ¿Okay? Es el 4%. Muy bien. Necesitamos en este momento dar soluciones y no a 2 años. Entonces es un paquete completo. El megapenal, correcto. Se tiene que hacer porque las cárceles están muy hacinadas. Pero un penal nuevo requiere 2 años para hacerse. En 2 años, ¿qué cosa estará pasando acá con una tasa de homicidios que aumenta 24-25% por año? O sea, en 2 años estaremos al 75% encima. Entonces, lo que proponemos son pabellones nuevos en cárceles que lo permitan. Por ejemplo, Chayapalca. Chayapalca está a 6 horas de Tacna. 6 horas, o sea, no afecta en nada a la población de Tacna, ni de Moquegua, ni nada. Es una quebrada enorme en la Puna, entre Tacna y Puno. Se puede hacer un pabellón nuevo para presos de alta peligrosidad, como fue conceptuado ese penal. Se hace en 3 meses. Cuesta el 20% de lo que vale hacer un penal nuevo, porque ya están todas las instalaciones hechas, los perímetros, entonces se hace el penal nuevo, ahí se traslada gente, ¿no? Y se aplica el Código de Ejecución Penal, que dice presos de extrema peligrosidad, mediana y poca. Ahí van los de máxima peligrosidad. Señor Villarán, nos queda clarísimo el aporte que significa este documento. Ojalá tengamos más tiempo y una nueva oportunidad para seguir discutiendo, pero desde ya es un punto de partida a incorporar en la agenda de los candidatos y en la discusión de la campaña electoral. Elogiamos nuevamente que se hayan puesto ustedes de acuerdo, a sentarse, a trabajar, a hacer propuestas concretas, y le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Encantado, Mávila. Muchas gracias por tenernos. Gracias por estar acá, y como ha dicho Mávila, que no sea la última vez que viene, porque el tema vamos a seguirlo discutiendo a todo lo largo de